Muchas personas les gustaría que todas las religiones se unan y hagan una sola, pero lastimosamente son personas que no leen la Biblia. Lo más apetecido, lo más anhelado, en diferentes lugares, en diferentes países, en diferentes entornos, en medio de tanta guerra, es la paz mundial. Pero ¿a qué precio? Y ese es el plan del anticristo. Para que el anticristo pueda aparecer, es necesario que todas las religiones del mundo se unan. Tres de las religiones más grandes del mundo: el catolicismo, el judaísmo y el islam. Una mezquita, una sinagoga y un templo católico. ¿Cuál es el propósito? El propósito es crear una plataforma para el diálogo, la comprensión y la coexistencia entre ellos. Tener tolerancia y el entendimiento entre estas tres religiones abrámicas. El propósito es unir las tres doctrinas, hacer una sola. Pero ¿cómo fue posible esta unión? Sabemos que lo más anhelado del mundo es la paz. La nueva orden mundial, la unión de todas las religiones, y el cristianismo será reducido, las iglesias serán clausuradas y solo existirá un templo mundial, y de ahí se unirán a todas las religiones. Y por eso es que el mensaje es: cristiano, despierta. El sistema ya está en marcha y lo que viene es peor que la Santa Inquisición. Esto es real. Sabemos que la Biblia en Mateo 24 habla acerca de la persecución, y tal vez la persecución es la presión del sistema a doblegarse. En algunos países las iglesias ya no pueden predicar abiertamente acerca de Jesús. Muchas personas tienen que predicar el evangelio de acuerdo al método de su gobierno. Ya tienen cierta estructura y tienen que alinearse y no salirse de ese esquema. Esto es real. Pastores que deben pasar sus predicaciones a un sistema de gobierno a ver si son aprobados o no son aprobados. Y también va a llegar el tiempo donde van a medir la calidad de predicación. Hay muchos videos que pueden ser clausurados por tratar temas directos de la Biblia, de la palabra de Dios, que condenen el pecado o cualquier relación con este. Por eso la predicación de hoy, el video de hoy, es real. Vamos a ver textos bíblicos donde se habla del nuevo orden mundial religioso. Una sola religión mundial. Y quiero decirle que el cristianismo hará parte de esto. El cristianismo ya está aceptando el ecumenismo. Ya es necesario volverse popular. Ya es necesario unirse para sacar un alcalde, para sacar un gobierno, para levantar y para que se nos den escenarios para poder predicar. Vemos nosotros allí varias imágenes del nuevo Papa, incluso del anterior Papa Francisco, donde ellos se unen con varios líderes religiosos. Hay un proyecto que comenzó en el año 1995, se estableció en el año 2019 y quedó listo para el 2023. Y este proyecto es la Casa Abrámica. Hoy en día es un sueño. Las tres religiones mundiales más grandes del mundo se han unido para formar una sola religión, para formar un solo templo. Vemos nosotros que es claro que el próximo Papa continuará. Son los líderes mundiales que ya están de acuerdo y no pueden dejar un proyecto a medias. Y reducir el cristianismo no es el hecho de acabarlo, es unirlo a una estructura ecuménica bajo su control. Esto no es nuevo. Babilonia ya lo intentó, Roma ya lo hizo y lo volverán a hacer. Esa es la resurrección del Imperio Romano, conocido bíblicamente
como la gran ramera. Babilonia, el primer modelo de religión única e impuesta. Si este video es de mucha bendición para ti, te animo a que le des me gusta. Hay personas que no quieren que este video sea visto. Hay personas que se sienten aludidas, que se sienten presionados por estos videos. He recibido cantidad de críticas, pero es una realidad. El ecumenismo, el nuevo orden mundial, por ahí está circulando un video del nuevo Papa diciendo que él quiere que las iglesias cristianas terminen y que solamente haya una sola iglesia. No lo he puesto porque todavía no conozco su procedencia, pero no sea nada raro que en los próximos días ese discurso se haga una realidad. Y lo advirtió el profeta Daniel en Daniel capítulo 3, versículos del 4 al 6. Y esto es el decreto de Nabucodonosor. Y vamos a ver de qué se trata. ¿Por qué todos los gobiernos, por qué todos los presidentes buscan visitar o tener un encuentro con el nuevo Papa o con los anteriores? ¿Por qué cuando ellos van a lanzarse a una presidencia y están en campaña, ellos buscan una fotografía con el Papa, viajan a Roma? Lo hizo el presidente de Colombia, lo ha hecho el presidente de Cuba, y así sucesivamente varios presidentes irán a darle la mano. En estos días sabemos que falleció el Papa Francisco y varios presidentes, varios gobernantes estuvieron presentes. Es una persona importante, es un líder religioso mundial, aparentemente el más grande del mundo. Y esto es un simulacro, es la plataforma de lo que hará el anticristo. El anticristo necesita la gran ramera para volverse popular. Si ve que no le estoy mintiendo. Y así como Nabucodonosor levantó una imagen y forzó adoración mundial, hoy se levanta un nuevo ídolo y es el ecumenismo. Una sola religión, la Biblia lo llama la gran ramera, una sola fe, una sola autoridad, y el horno será la persecución que no adore este sistema. En la Biblia lo vemos, el imperio babilónico, vemos un gobernante, Nabucodonosor, vemos también forzosamente una adoración pagana, la persecución a adorar, la persecución a volverse, la persecución a cambiar la cultura, a negociar sus principios. Estamos viviendo en ese tiempo. Pero también no solamente fue Nabucodonosor, Darío quiso prohibir la oración. En Daniel capítulo 6, versículos del 7 al 9, encontramos un decreto para silenciar la oración, como hoy se quiere silenciar la predicación, cerrar templos en varios lugares. En Siria la persecución ha sido severa a los cristianos. En el Medio Oriente no se puede entrar a predicar. Hay muchos países musulmanes donde el Islam predomina y no se puede hablar de ningún tipo de religión. Ellos son los que gobiernan. Por ejemplo, Arabia Saudita, el Islam es obligatorio. Todo ciudadano debe practicar el Islam. Y si una persona no lo practica, es sacado de su lugar, sacado de su familia, se le quitan sus derechos, se le quitan sus principios. O sea, lo que nosotros evidenciamos en la Biblia ya está sucediendo en varios países. Turquía, que era una nación donde se escribió el Apocalipsis, donde se escribió muchas cartas del apóstol Pablo y se hizo muchos viajes misioneros, y donde por primera vez a los cristianos se los reconoció como seguidores de Cristo. En Antioquía, que queda en Turquía, hoy ya no son cristianos, son musulmanes. Eso es real. Y ahí en Turquía están las 7 iglesias del Apocalipsis. Y aunque estuvieron las 7 iglesias del Apocalipsis, ya no hay cristianos en ese territorio. No hay cristianismo. Es una realidad. Por eso es que la iglesia no puede dormirse. Hoy tal vez perteneces a una mega iglesia. Y tal vez, si es que el Señor no ha venido, mañana eso ya no será una iglesia. Tal vez mañana será un garaje. Tal vez mañana será un supermercado. No sabemos. Por eso es interesante
llevar a Cristo en nuestros corazones, aceptar a Cristo genuinamente, estar convencidos de que el Espíritu Santo es real, comenzar a leer la Biblia, comenzar a intensificar el estudio bíblico, porque en cualquier momento nos pueden silenciar. Pero escúcheme bien, nuestra devoción y nuestro compromiso. Por eso cuando el Señor Jesús dice, donde están 2 o 3 congregados, también se refiere a ese tiempo de persecución. La persecución ha estado siempre. Otra cosa es la gran tribulación. La verdadera iglesia no estará en la gran tribulación, antes será arrebatada. Pero persecución, tribulación, angustia ha habido durante mucho tiempo. Incluso el apóstol Juan estaba en la isla Patmos por causa de la palabra de Dios. Ya había persecución. Y dice la historia que le hacían caer sobre su cuerpo, anciano ya, lleno de arrugas, aceite hirviendo. Esa era la tortura. Pero no podemos decir que eso es la gran tribulación. Hay personas que todo lo que la Biblia dice tribulación lo relacionan con la gran tribulación, y la Biblia hace énfasis. Entonces, una bestia, una voz, un sistema. Lo hemos dicho, lo hemos hablado, por eso le dije las imágenes son claras. Lo más normal es que el prototipo del falso profeta siempre hable, mejor dicho, siempre tenga las intenciones de un cordero, siempre tenga esa forma de pasar desapercibido, pero en realidad sabemos que es gobernado por un dragón. Apocalipsis 13, del 15 al 17, habla de esa conexión, una imagen impuesta. Ya lo hemos leído, ya lo hemos hablado. Hemos hablado del falso profeta que le dará vida a la imagen y que forzará a las naciones de diferentes clases sociales a una adoración total. Ese es un sistema global, una persecución económica, una persecución religiosa, y todo en nombre de la unidad y la paz. Muchas personas sueñan con que haya una religión mundial. Ese ha sido el plan. Incluso hay muchos cristianos que les gustaría tener una religión mundial. Hay personas que me escriben y me dicen, pastor, no critiquemos, no juzguemos, oremos por ellos, bendigámoslos a ellos. Es como si el Señor Jesucristo les hubiera dicho, ponga cuidado, les hubiera dicho a los discípulos, no los critiquemos, no juzguemos a los fariseos, oremos por ellos. Sabemos nosotros que el mensaje de Cristo en contra de los fariseos, de los religiosos de su época, fue contundente. Es más, fueron ellos los que lo llevaron a Jesús ante los romanos para que lo ejecuten. Fueron los fariseos, fueron los religiosos en nombre de la unidad. Es preferible que un hombre muera por nosotros, por el pueblo, y no todo el pueblo por este hombre. ¿Por qué lo crucificaron a Jesús? Por envidia. ¿Quién fue? La religión. Por eso Jesucristo jamás mencionó la palabra religión. Y hoy en día esa palabra se ha vuelto muy popular. Religión, 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 religión. Y sabemos que el Vaticano siempre ha hablado y siempre ha mencionado la palabra religión. Sabemos, los testigos de Jehová usan la palabra religión. Sabemos nosotros que los musulmanes también conocen la religión del Islam. Sabemos que los budistas también lo hacen, conoce la religión del budismo, conoce la religión de los mormones. Y habrá gente que no esté de acuerdo con usted, pero no quiere decir que debemos unirnos, debemos ponernos de acuerdo. Ellos adoran a Alá, nosotros adoremos a Jehová, ellos adoran a Buda, digamos que Buda y Alá es lo mismo, digamos que Buda y Jehová es lo mismo. Cuidado con esa idea. Esa es la idea que quieren promocionar. Esa es la idea que está saliendo del Vaticano ahora mismo. Esa es la idea que surge de varias religiones. Por ejemplo, sabemos que el Islam es una rama precisamente del catolicismo. Por eso tienen muchas costumbres que son similares. Entonces es fácil que ellos se unan, es fácil que ellos hagan una alianza y es fácil que ellos compartan argumentos y con el tiempo formen un solo templo, una sola religión, donde ya no haya diferencias, y esto es hermoso. Ya nadie se va a criticar, ya nadie va a mencionar, ya nadie hará apología, porque se unirán. Escúcheme bien,
los mormones ya hicieron esa alianza. Los mormones tienen el libro del Mormón y para ellos es palabra de Dios. Los mormones tienen la Biblia, para ellos es palabra de Dios. Los mormones también tienen la perla del gran precio y para ellos es palabra de Dios. También testigos de Jehová, y tengo que decirlo así como Jesucristo expuso a los fariseos. Los testigos de Jehová también hacen lo mismo. Ellos tienen sus revistas, Despertad, Atalaya, y tienen un libro que se llama La Traducción del Nuevo Mundo. No es Biblia, no es palabra de Dios, es un libro traducido por la compañía de ellos. En este caso sabemos que Carlos Russell tuvo muchísimo que ver en la traducción, quitándole la divinidad a Jesús. Usted dice, no hable mal de los testigos de Jehová, pastor. ¿Quién le dijo que hable mal? No falta la persona que me diga eso. Pero ¿se acuerdan que Jesucristo les dijo a los discípulos, los fariseos recorren mar y tierra para ser un prosélito? Y cuando lo encuentran, o sea, es como si en este momento Jesús estuviera diciendo, los testigos de Jehová recorren todas las calles con sus revistas tratando de convertir a las personas y golpean y van de casa en casa y como sea logran que una persona, es tanta la insistencia que se convierta. Y una vez encontrado y una vez inducido en su religión, en sus conceptos, lo vuelven 2 veces más hijo del diablo que de ellos. Eso es real. Jesucristo lo dijo. Y Jesucristo les dijo a los discípulos, si su justicia no es mejor que la de los escribas y los fariseos, no podrán entrar en el reino de Dios. Es más, Jesucristo también habló en contra de los impuestos, porque hay gente que dice, no, es que Jesucristo, sí, él pagó, pero dijo, mira, Pedro, ¿para quién reciben los impuestos? Luego sus hijos están exentos. ¿Qué quiere decir? Que los gobernantes, para ellos es beneficios, pero para el pueblo, opresión. Eso fue lo que dijo Jesús. Sin embargo, ve y saca un pescado y da los impuestos para que no hablen mal de nosotros y paga los impuestos por ti y por mí. Cuando Jesucristo lo salió a buscar, Herodes, que para matarlo, llegaron los herodianos, dice la palabra de Dios, otra secta. Llegaron los herodianos y le dijeron, mira, Herodes te anda buscando y te va a matar. Y Jesucristo le dice, díganle a aquella zorra que hoy hago milagros y mañana hago milagros y así hasta que haya llegado mi hora. Entonces podemos ver nosotros claramente en la predicación de Jesús. La predicación de Jesús es fuerte, pero hay personas que como no leen la Biblia y como lo ven al Jesús de la película, o ven al Jesús que mencionan los gobernantes, o ven al Jesús palestino que mencionan los gobernantes comunistas, entonces ven a un Jesús reducido. Y claro, es un Jesús para ellos, el Jesús conveniente, el Jesús revolucionario, el Jesús guerrillero. Sí, porque hasta ese nombre le tienen puesto a Jesús. El Jesús comunista, el Jesús socialista, el Jesús que solamente andaba con los pobres. Y Jesús es directo. A los pobres siempre los tendréis. O sea, el pobre siempre seguirá siendo pobre. Apocalipsis 17 me habla acerca de la condenación de la gran ramera, sobre todo los versículos del 4 al 6. Y podemos ver nosotros claramente, el ecumenismo no es la esposa de Cristo. El ecumenismo es la gran ramera, el sistema religioso, el sistema global. Claramente se menciona que es una mujer vestida de gloria externa, borracha con la sangre de los mártires. Eso es la Roma espiritual. Ese es el lugar. Borracha de la sangre de los mártires, de la idolatría. Cuando habla de borracha de la sangre de los mártires, comienza desde la Santa Inquisición. Todo eso se lo va a cobrar Dios en el juicio, a la religión, al sistema. Al sistema, los emperadores. ¿Cuánto daño hicieron los emperadores? Por ejemplo, Constantino. Y Constantino fue uno de los precursores del ecumenismo de este tiempo. Uno de los precursores del ecumenismo. Antes sabíamos que era Babilonia, pero luego vino Constantino. Roma se ha encargado de sembrar el ecumenismo y lo sigue haciendo a través de ese sistema religioso que ellos tienen. Y la palabra de Dios lo dice claramente.
muchos mártires, hay muchas personas. Lo que pasa es que los medios no lo sacan a la luz. Pero esta es una realidad. Esto es real. Hay muchas personas que saben, conocen de fondo lo que está pasando. Hay muchas personas que son silenciadas en el Vaticano. Yo les he recomendado una película que se llama Ángeles y Demonios. Tom Hanks es el actor, uno de los actores, y es muy impresionante. Incluso también la primera película, creo que es El Código Da Vinci. Es importantísimo que ojalá se miraran esas dos películas. Y fueron populares, pero hoy en día las están restringiendo porque cosas que se hablaron en esas películas, el Vaticano no quiere que se sepa. Hay muchas cosas ocultas, muchas cosas oscuras y muchos mártires que la religión tiene como carga. Muchos mártires que la religión ha ocasionado. Por eso la Biblia habla de la condenación a la gran ramera, la caída de la gran Babilonia. Todo eso está relacionado con el sistema religioso. Pastor, ¿la gran ramera o la gran Babilonia es la Iglesia Católica? No. Es parte, lo hemos dicho muchas veces, es parte ese sistema, esa cantidad de nombres, las vestiduras de estos sacerdotes, los cardenales, los obispos, todo ese orden, toda esa liturgia que ellos tienen, no se compara, o sea, no tiene nada que ver con el sacerdocio bíblico, no tiene nada que ver con el sacerdocio bíblico, sus discursos, la forma en la que es apetecido ese discurso, la forma en cómo las masas celebran, cómo las masas buscan eso, la forma en cómo estas personas lo vuelven un dogma. Cada palabra, cada frase que ellos dicen, así sea incoherente, así vaya en contra de la Biblia, para ellos es un dogma, para el mundo es un dogma. Si un día ellos dicen que la Biblia no tiene valor, no tiene sentido, la gente dirá, sí, la Biblia no tiene sentido. Si ellos desde sus púlpitos o ellos desde sus estrados llegan a anunciar que la Biblia no tiene sentido, que la Biblia no tiene valor, que la Biblia no es la palabra de Dios, dejen de leerla, prohibido leer la Biblia, nuevamente son capaces de volver a esconder la Biblia, de volver a esconder la palabra de Dios para no leerla. ¿Y qué se llama eso? Ecumenismo. Y ya está el ecumenismo establecido. El creerle que la voz de un hombre es más poderosa que la palabra de Dios y es más infalible que la palabra de Dios, ya es ecumenismo. Y la iglesia lo sabe, y la mayoría de personas saben que para ellos la voz del Papa, en este caso, es la voz de Dios. Ojalá haya alguien que esté mirando este video y me escriba ahí en los comentarios si no le han dicho a alguno de sus familiares que son muy celosos y son practicantes de la Iglesia Católica, le van a decir que sí, que la voz del Papa es la voz de Dios. En estos días me encontré una imagen que decía, desde que murió el Papa me siento solo. Desde que, ¿cuánta falta me haces? Ya van tantos días, ¿cuánta falta me haces? No he dejado de llorar desde que tú me dejaste. Hay alguien escribiendo y la mayoría de reacciones eran similares. Sí, nos hace falta, no podemos ignorar. Sentimos que la presencia de Dios se ha ido, nos sentimos abandonados, nos sentimos solos en el mundo. Esas son las palabras de las personas que no tienen a Cristo, menos al Espíritu Santo, y tienen un ídolo en su corazón. Y ese es el plan. Pero hablemos un poco de la Santa Inquisición, un precedente que puede repetirse. Y no se sorprenda, usted me estará escribiendo, pastor, mire, puede repetirse. En la Inquisición los cristianos fieles fueron quemados vivos. ¿Quién fueron los responsables de la Santa Inquisición? ¿Quiénes fueron los responsables de eso? Fueron encerrados en prisiones subterráneas, obligados a retractarse bajo tortura, prohibidos de tener Biblias y muchas cosas más.
La Santa Inquisición, usted tiene que investigarlo, usted tiene que estudiarlo. Juan 16:2 me habla acerca de la libertad de la religión. Mañana se exigirá una conformidad religiosa y quien no se someta a ese tratado o a ese orden será expuesto como un hereje, como un extremista, como un peligroso. Y esto es real. Lo que pasa es que esto ya pasó. Esto es algo cíclico y volverá a pasar. El rey Salomón dijo, no hay nada nuevo bajo el sol. Ya en España, en algunos templos, ya no se puede hablar con tanta libertad. Por ejemplo, condenar bíblicamente la práctica, el pecado del homosexualismo. Ya no se puede hablar. Ha salido un dicho que es letal y peligroso y que no es bíblico. Dios ama al pecador y condena el pecado. Eso no es bíblico, no es bíblico. Porque la Biblia dice, queda establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Si una persona se muere siendo pecadora, se va a condenar. La Biblia dice, ay de aquel que tomare por inmunda la sangre del cordero. Ay de aquel que tomare por inmunda la sangre del cordero, con la cual fuimos nosotros limpiados. Pero esto es real. Ahora bien, si hablamos de la Santa Inquisición, hablamos de ese extremismo. Miren lo que dice la Biblia en Ezequiel, capítulo 8, versículo 7. Ponga atención, la palabra de Dios es clara en esta parte. Ezequiel capítulo 8, versículo 7 dice así. Pero vamos a leerlo desde el versículo 5. Leamos desde el versículo 5. Y me dijo, hijo de hombre, alza tus ojos hacia el lado norte. Y alcé mis ojos hacia el norte. Y he aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que hacen estos, las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario? Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Y me llevó a la entrada del atrio y miré ya aquí en la pared un agujero. Y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared y aquí una puerta. Y me dijo luego, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré y aquí toda forma de reptiles, bestias abominables. Y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel. Y Hasananías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con un incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. Y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes. Porque dicen ellos, no nos ve Jehová. Jehová ha abandonado la tierra. Eso es lo que dice el nuevo orden mundial. Me dijo, vuélvete aún más y verás abominaciones mayores que hacen estos. Y me llevó a la entrada a la puerta de la casa de Jehová, que está al norte. Y aquí las mujeres estaban ahí sentadas endechando a Tamuz. Tamuz es el niño Dios. Tamuz es el que está con Semiramis cargado. Ellos dicen que es la Virgen, la de la Biblia, pero no es así. Luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún y verás abominaciones mayores que estas. No sé, me parece como si el Señor estuviera personificando, ilustrando, dramatizando el Vaticano. Y me dijo, y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espadas vueltas al templo de Jehová, y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Adoraban al sol, o sea, dentro habían sacerdotes que aparentemente servían a Dios, pero en realidad la intención de ellos era adorar al sol. O sea, donde nadie los veía. Por fuera decían que adoraban a Jehová, pero cuando entraban, cuando nadie los miraba en el secreto, ellos sabían que a Jehová no tenían que adorar, sino al Dios Sol. Y eso está pasando. Por eso le digo, la masonería se practica muchísimo en el Vaticano. Todos los cardenales practican la masonería. Esto es real.
Y hay cosas que las van a ocultar. Hay cosas que las van a ocultar, hay cosas secretas. Y hay videos que se han filtrado y en algunas predicaciones que he dado, he mostrado algunos videos que se han filtrado de cosas diabólicas, oscuras, las ceremonias que ellos hacen. Y por eso le digo, esto es real. Mire lo que dice la palabra y sigue diciendo. Y adoraban al sol postrándose hacia el oriente. Y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre? ¿Es cosa liviana para la casa de Judá hacer abominaciones que hacen aquí? Después que han llenado de maldad, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo en sus narices, pues también yo procederé con furor. No perdonaré mi ojo ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. Esto es real. Y lo estamos leyendo desde la Biblia, de la palabra de Dios. Eso sucedió en un templo, en el templo de Israel. Se supone que ellos eran genuinos judíos. Ahora, imagínense estos de acá que ni siquiera leen la Biblia. Esa cantidad de cardenales andan con todo menos la Biblia. ¿O usted los ha visto con Biblias? Ellos andan con rosarios, con escapularios, andan con muchas cosas, pero con la Biblia no. Para ellos la Biblia no es interesante. Hay muchos libros más importantes que la Biblia y hay muchos discursos más importantes que predicar sobre la Biblia. El apóstol Pablo claramente habló en Tesalonicenses 2, capítulo 3. Habló acerca de ese tiempo donde la apostasía comenzará a manifestarse. Y quiero decirle que la apostasía ya está establecida. De hace mucho tiempo se estableció la apostasía, pero ahora ha comenzado a volverse más evidente la apostasía. ¿Qué es la apostasía? La cantidad de herejías. ¿Qué es la apostasía? Predicar fuera de la palabra de Dios. Eso es la apostasía. Predicar lo que venga de nuestro corazón, lo que nace de nuestra imaginación. Eso es apostasía. ¿Qué es apostasía? Predicar el programa del diablo. Muy bien, yo le digo algo. Una cosa es la iglesia, la esposa de Cristo, la iglesia verdadera, la esposa de Cristo, la iglesia cristiana. Pero otra cosa es la iglesia apóstata. O sea, ¿ya está la iglesia apóstata? Sí. Y no podemos solamente tildar a la iglesia tradicional. La iglesia apóstata es la religión entera. Por eso no soy religioso. Y por eso a veces me dicen, ¿cuántos líderes religiosos? Yo trato de no estar involucrado en esa palabra que digan líderes religiosos. No. O que digan, unámonos, la casa, la mesa, le llaman la mesa religiosa. La mesa religiosa. No puedo participar de la mesa religiosa. Pero hoy en día, en todo el mundo existe la mesa religiosa. En todo el mundo hay un programa donde está el líder de los musulmanes, donde está el líder de los testigos de Jehová, el líder de los mormones, donde está el pastor cristiano, donde está el sacerdote católico, y están unidos. Y se habla de gobierno, y se habla de eso, que sí, que el nuevo gobierno nos va a prohibir las religiones. Y ese es el plan, o sea, esa ha sido la excusa que el diablo ha puesto, para que la gente hoy en día sea conveniente y para que los próximos gobiernos surjan del mismo plan religioso, surjan del mismo sistema religioso que hay, ya está establecido. En mi localidad hay, en donde yo estoy, desde donde estoy predicando, está un sistema establecido. En Medellín también, en diferentes lugares, ya hay un grupo de personas que se unen para hablar acerca de los temas del gobierno, analizar, ver algunas cosas, algunos beneficios, algunas ayudas. Cuando llegó esto del COVID se unieron para ver si podían llegar algunas ayudas, algunos mercados, y nunca llegaron, pero se unen, de todas formas se unen, y ese es el propósito, y esa es la plataforma del anticristo, preparar en todos los lugares. El Papa no es el vicario de Cristo, lo hemos dicho, y puedo decirle que es uno de los tipos, uno de los precursores del sistema del anticristo. El sistema papado es precursor del sistema anticristiano, y su objetivo es claro: sentarse como líder supremo sobre todas las religiones. Ahí nosotros en el video de inicio vemos claramente cómo se une a varias religiones, cómo se une, declarando falsa unidad en nombre de la paz. Ese es el plan, la paz. Ese es el plan.
El presidente de Colombia en estos días visitó al Papa León XIV, aprovechó la oportunidad de visitarlo, dice que habló 30 minutos. Antes de hacer esas visitas al Papa, cuando apenas era senador, él se consideraba ateo. Me acuerdo que yo miré la biografía en Wikipedia en ese tiempo y decía religión, ateísmo. Así decía, yo decía, wow, porque desde ese tiempo venía intentando lanzarse a ser presidente, pero ahora lo veo que cada vez que tiene la oportunidad, en este caso, habló con el Papa León XIV y le dijo que por favor visitara Colombia. Como si una visita de estos personajes tuviera la capacidad de solucionar todos los problemas que hay en Colombia, todos los problemas que hay en cierta región. Entonces, no sé qué pasa con las personas, cómo las personas se dejan engañar. Y cuando ven esas alianzas, las personas dicen, sí, él es el gran líder mundial, qué bueno que nos ayude. ¿Cómo la gente se deja succionar el cerebro para terminar hipnotizado y terminar besándole los pies a esta clase de líderes, tanto sociales como espirituales? ¿Cómo es posible que lo hagan? Y le digo algo, nosotros leemos en la Biblia, la gente dirá, ¿quién como la bestia? Y no me sorprende, la gente llora mirando, escuchando un discurso. Los medios son increíbles, los medios se mencionan, las redes sociales, todo sale a la luz, se mueve, la cantidad de cosas que suceden alrededor y la cantidad de personas que están a la expectativa de todo lo que pase, de todo lo que suceda. El cónclave, el humo blanco, el humo negro, qué dijo, qué no dijo, lo analizan, lo estudian. Pero esa es la reacción del mundo, la admiración y la ceguera. Apocalipsis 13, 3, 4 lo dice claramente, de esta bestia que sale. En realidad son dos bestias. El sistema del orden religioso y el sistema del orden político, dos bestias, el falso profeta y el anticristo. Eso es lo que la Biblia me dice en Apocalipsis 13. Y el mundo va a aplaudir, va a exaltar esta unidad, esa paz religiosa, pero no sabrán que están adorando a Satanás disfrazado. Ya este sistema o este discurso de la paz ha sido muy apetecido, ha sido muy elogiado. Incluso un presidente aquí en Colombia, solamente por escribirse en la mano la palabra paz, ganó el premio Nobel de la Paz. Entonces, esa es la realidad. La gente que hoy en día diga la paz, y cualquiera es capaz de venderle su alma al diablo si éste le puede ofrecer esa paz. El mundo está tan necesitado de paz, e incluso varios comunistas lo han dicho, varios comunistas que ya no están. Por ejemplo, las palabras de Hugo Chávez, que claramente dijo, si el diablo puede darme la paz verdadera, gustosamente serviría al diablo. Y así varios gobernantes, así varios presidentes se sentirán tentados a hacer alianzas con esa supuesta paz, y sabiendo ellos que eso es una farsa y que ese es el plan y esa es la excusa para ganar a las multitudes, para ganar a las masas. Esa es la realidad. Viene una religión mundial, sí, pero quiero decirte que Dios busca fieles y no multitudes. Es lo que busca el Señor. Por eso cuando el Señor habla a las iglesias, le dice a la iglesia que persevere hasta el fin. Le habla a las 7 iglesias en Apocalipsis y el mensaje es el mismo: sé firme y que nadie te quite tu corona y que nadie tome tu candelero. Sé firme, permanece hasta el final. No te mezcles, no te contamines. Dios no necesita mayoría, Él busca un remanente, y estoy seguro que hay un remanente ya en la iglesia, hay un remanente. Y el hecho de que pertenezcas a la iglesia grande, el hecho de que te congregues, el hecho de que hagas parte de un grupo, el hecho de que hagas parte tal vez de un orden eclesiástico cristiano, no te garantiza que seas arrebatado, no te garantiza que seas la novia del Cordero. Porque una cosa es el templo, una cosa es el edificio, lo hemos dicho muchas veces, pero otra cosa es el fervor que tengas, la pasión que tengas para adorar, para buscar a Dios.
pequeños, fieles, valientes, aquellos que no se venden por comodidad ni se postran ante la imagen. Y desde ya le quiero decir que la imagen borrosa, pero está la imagen del anticristo, borrosa, entre sombras. Y así como prepararon profetas el camino para que el Señor Jesucristo viniera, de la misma manera prepararon profetas falsos el camino para que el anticristo venga, para que el anticristo reine. Profetas anunciaron la venida de Jesús. El profeta Isaías, el profeta Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, los profetas anunciaron la venida de Cristo. Pero quiero decirle que los falsos profetas han estado establecidos, han estado anunciando la venida del anticristo y preparándole el camino, preparándole la plataforma para que todo sea una realidad. ¿Cuál es el llamado? ¿Cuál es el plan? Primero, que le des me gusta a este video. Si quieres ver más temas como estos relacionados con el Apocalipsis, con la escatología, los tiempos finales, las 70 semanas de Daniel, todo eso y mucho más, es necesario que te suscribas y verifiques si la campana de notificaciones está activa. Y te quiero decir algo, tú también colaboras con nosotros a llevar este mensaje hasta lo último de la tierra. Lo único que tienes que hacer es darle me gusta. Siempre que ingresas a nuestros videos, verifica que la manito arriba esté activa. El llamado final es permanecer. El llamado final es permanecer. El llamado final es comprometerse con Dios. Sabemos que las iglesias, el cristianismo será clausurado, esa es una señal. Pero no podrán clausurar tu fe. Aunque ellos se mezclen, yo no me voy a mezclar. Aunque ellos se contaminen, yo no me voy a contaminar. Aunque ellos comprometan su fe, yo no voy a comprometer mi fe. Y lo he hecho como pastor. He sentido la tentación de unirme a estos líderes religiosos para hacer algo. Pero yo conozco la palabra de Dios y resisto y digo no lo puedo hacer. No puedo, es que sí que le van a prestar escenarios, que es la oportunidad de traer un cantante famoso para hacer un super concierto cristiano, que le van a prestar el parque de su municipio para que usted pueda predicar a viva voz. La verdad, no, le van a regalar el local a todas las iglesias. Por ahí uno comienza a comprometer la fe y después uno termina debiéndoles favores a ellos, después le van a decir qué hacer. Ese es el plan del anticristo. Que las iglesias hoy en día dependan tanto del sistema y dependan tanto de los gobiernos, que cuando el gobierno necesite cobrarle sus favores, ponga cuidado a esto, cuando el gobierno necesite cobrarle sus favores, la iglesia será subyugada. La iglesia será subyugada. La iglesia será controlada. Y la palabra de Dios no puede estar encadenada. Por eso nosotros necesitamos anunciar la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Guarda la palabra ahora. Vendrá el día en que no podrás predicarla en público. Vendrá el día, como le dije, allá en Siria ya no se puede predicar la palabra de Dios. Habrá un tiempo donde algunos videos quedarán restringidos. Y usted dice, pastor, eso es mentira. Antes, al contrario, ahora todo el mundo tiene internet. Te invito a las personas que dicen eso que visiten a Cuba y se den cuenta que ellos no cuentan con los mismos beneficios que nosotros contamos. Y que se den cuenta que entrar a YouTube en Cuba no es lo mismo que entrar a YouTube aquí. Usted puede verse esta predicación y después, si quiere, se mira otra, y si quiere otra y así sucesivamente. Y la palabra de Dios es clara. Apocalipsis 2:20. Leamos ese texto maravilloso. La Biblia dice, bienaventurados los que leen y los que guardan todas las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Pero mire este texto hermoso de Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, dice así. Dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida.
esta persecución no es la gran tribulación. La gran tribulación comienza ya en el capítulo 6. Pero dése cuenta que la iglesia es arrebatada. O sea, habrá tribulación, así como la tribulación que están pasando nuestros hermanos cristianos allá en Siria. Habrá tribulación, como algunos hermanos pastores que están siendo presionados en España para comprometer el evangelio y no hablen de cosas morales. Habrá persecución por el materialismo dentro de las iglesias que hay en Estados Unidos. ¿Habrá persecución? Claro que la habrá. Habrá persecución como la hay en el régimen cubano. ¿Habrá persecución? Claro que la habrá. Pero el Señor dice que permanezcamos fieles. Mantengámonos fieles y por favor, no solamente darle me gusta a este video, sino también compartirlo masivamente. Y si quieres interactuar con nosotros, que te lleguen todos nuestros enlaces, síguenos en Telegram, León de Judá, Oscar Rivera. Que Dios te bendiga.